Nicosia no es una brújula, es la rosa de los vientos en la que giraremos con nuestros vientos huracanados hacia no sabemos dónde. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. I per què participa la banda sonora de... Realment és... Alba de Real Tarot. Gana de que la gente disfrute con... Al 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las 2 próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Abajo y arriba, al costado, al norte y al sur, con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que des con el derecho. Nunca hagas de tripas corazón si quieres salir ileso. Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas y religiones y supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en 2 Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Ya no sé si encomendarme a tu calendario lunar o rezar contigo a la Virgen de la Humanidad. El viejo mundo baila, se despide y va descalzo, pero el nuevo aún no se ha puesto los zapatos. Buenas tardes, aquí estamos otro miércoles más en Radio Nicosia para presentaros un programa. Nuestro teléfono de Radio Contrabanda es el 93 013 95 33. Repito, 93 013 95 33. Un saludo a todas las radios amigas de Radio Contrabanda y a todas las radios amigas que tenemos en el mundo, Radio Califata, etcétera, tantas otras que tenemos en todo el mundo, hermanadas con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de la obediencia indebida. Siempre se nos inculca la obediencia y bueno, estamos acostumbrados a obedecer desde que somos pequeños, obedecer a los padres, obedecer a la escuela, en muchos casos obedecer a la religión, sobre todo cuando ya vamos creciendo, obedecer al Estado. Pero hay muchas veces, o al menos algunas ocasiones, en las que esta obediencia, aparte de ser rutinaria, es indebida y peligrosa. Llamo obediencia indebida a aquella que sirve para justificar toda una serie de maldades, llamémoslo así, o atrocidades. Y bueno, el ejemplo más rotundo y más brutal de todo esto podría ser Auschwitz, los campos de concentración nazis, o cualquier campo de concentración en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Y bien, son todos estos sistemas, ¿no? Estos sistemas de control y de represión, aceptando órdenes que no deberíamos aceptar, y luego cuando los que ejecutan estas órdenes los pillan o tienen que dar alguna justificación de lo que han hecho, entonces ellos hablan de que estaban cumpliendo órdenes, ¿no? Y bueno, esto fue la excusa que se utilizó en el juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es una excusa muy cómoda, ¿no? Porque esto justifica que puedes hacer prácticamente cualquier cosa porque, bueno, porque sí, porque alguien te lo ha mandado, ¿no? Puedes matar a un niño porque alguien te lo ha mandado, puedes matar a una ancianita porque alguien te lo ha mandado, puedes mandar a alguien a una cámara de gas con el ciclón B porque alguien te lo ha mandado, puedes torturar, puedes hacer cualquier cosa porque alguien te lo ha mandado, ¿no? Y este es alguien que está en la escala de
de la jerarquía más alto que tú y por tanto tiene derecho a ordenarte estas cosas y lo que es peor, tú haces caso, ¿no? Y es peor que tú haces caso. Bueno, pues como os digo, aquí está nuestro teléfono 93 013 95 33. Podéis llamar en caso de que queráis participar en el programa. También podéis insultar, abuchear, meteros con la madre del coordinador, si os lo parece. Pero en ese caso os advierto que os cobraremos 20 euros el minuto de llamada. O sea que vosotros mismos. Y aquí al lado tenemos a Albert, que bueno, poco antes del programa he estado hablando de algo muy interesante, que fue el experimento de Milgram, que se realizó en la Universidad de Yale. Por un profesor psicólogo llamado Stanley Milgram. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consistió este experimentito? Bueno, hola, ¿qué tal a todos y a todas? Pues bueno, me alegro de estar aquí. Cuando me habéis dicho lo de qué trataba el programa, pues me he acordado de este experimento que, bueno, lo que recuerdo yo, se puede buscar en internet y eso, pero lo que yo recuerdo cuando me lo explicaron, que, bueno, no sé si cogieron a 90 personas o 90 o 100 o así, y entonces se trataba de que había una persona que hacía como con una bata, ¿no? Como de médico, como de el que tenía el mando, digamos. El otro que era el que giraba la rueda de las descargas eléctricas, ¿no? Que era el que no sabía cómo estaba todo hecho. Y luego un actor que hacía como el que le daban las descargas, pero que realmente no habían descargas ni nada, era todo ficticio, ¿no? Pero entonces, claro, el actor que en teoría les estaban dando las descargas, pues hacía como que se morían y todo, ¿no? Y entonces decía, dale usted más fuerte, ¿no? Y entonces ellos obedecían porque la autoridad había dicho que le diese más, ¿no? Y veían al hombre que se estaba friendo de las descargas, que era insoportable sostener eso, ¿no? Podía hasta morirse, pero ellos obedecían órdenes del superior, ¿no? Sí, el superior. Y solo hubo 2 personas que se negaron a decir, yo me niego a de los 100 o 90 o no sé cuánto. ¿Y qué se les ofrecía para que hicieran esto? Es que es un experimento, no sé, supongo que era libre la participación, ¿no? Supongo que cogerían estudiantes de la universidad o gente así que suelen coger... Ya, lo mismo, gente que... Cualquier persona normal, una persona normal y corriente, ¿no? Sí, gente normal y corriente. Sí. Y eso es lo peor del experimento, ¿no? Que se puede demostrar que se implica gente normal y corriente en una cosa así. Yo lo mismo pienso que pensaban que así ganaban puntos para hacer... Si eran estudiantes, lo mismo que si pensaban que ganaban puntos en su carrera, ¿no? O algo así. Puedes pensar cosas de este tipo. Bueno, también me acuerdo de una cosa cuando la guerra del Golfo, que entrevistaron a pilotos de la aviación estadounidense, americana, y le decían, ¿qué sensación tuvo usted cuando apretó y tiró las bombas, ¿no? Y dice, bueno, era de noche y se veía, yo me recordaba que era como los fuegos, como Navidad, todo iluminado y tal, ¿no? Sin ninguna empatía con los que habían matado ni nada, como algo festivo, como si fuese la Navidad. Que hay gente, bueno, también me recordaba cuando aquí en Barcelona pues mataron a las últimas personas por garrote vil, que había el verdugo que trabajaba de eso y vivía aquí en Barcelona, y entonces él se iba a su casa con su familia, bueno, me voy a trabajar, y entonces él consistía en pues darle las 2 vueltas en el garrote vil y matar a la persona. No, claro, es que, bueno, ya que has hablado de los bombardeos, ahora la cosa es distinta, porque es que ahora ya son drones, ¿no? Y el tipo a lo mejor está
qué sé yo, en Florida, no recuerdo dónde los tienen, y va accionando un drone que está actuando en Afganistán a control remoto, y ese drone mata al objetivo, ¿no? O que se cree que es el objetivo, y está perseguido por la CIA o por que te dice que es un terrorista islámico, o vete a saber lo que es. Y está comprobado que por cada persona, por cada objetivo que se mata, mueren unas 12 personas inocentes. Entonces ya hay estudios de esto, ¿no? Con cada dron de estos que explota. Y bueno, claro, esto es algo tremendo, ¿no? Pero ya ha llegado a una dimensión de que es prácticamente un videojuego, ¿no? Estos están con la pantallita, jugando con la pantallita, mandan un dron a cualquier parte que sea, ¿no? Pueden mandarlo a Afganistán, a Irán, a donde sea. Incluso Hillary Clinton hizo una broma de que se podía enviarle a un dron a Edward Snowden. Luego ella dijo que era una broma, pero ha quedado la duda si lo dijo medio en broma o medio en serio, de hecho lo estaba diciendo en serio, ¿no? Y claro, esto ya es ya un estado de deshumanización extremo, que se puede hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad. Y en fin, pues claro, es realmente ya no se puede descargar. Lo que yo pienso un poco que si te fijas un poco cómo funciona toda la sociedad, esta sociedad mundial, ¿no? Que en la que vivimos, casi todo el mundo recibe órdenes de un superior en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces muchas veces pues la persona no se cuestiona y obedece, ¿no? Y si se lo cuestiona, también obedece porque tiene miedo a perder su trabajo o su modus vivendi, ¿no? Entonces, un poco todos estamos, o la mayoría, casi la mayoría está en ese experimento de decir, tú gira la rueda, ¿no? Porque en tu trabajo o donde sea hay un superior que te está diciendo, gira la rueda, ¿no? O fabrica más cosas o tal, que a lo mejor la persona, si reflexionase o pensase o si dependiese de ella, no lo haría, ¿no? Pero, pues, yo qué sé, ¿no? Así un poco. Sí, no, es el tipo de sociedad en el que estamos, ¿no? Cualquiera está sometido a este tipo de presión. Y bueno, claro, así es esta clase de sociedad, con esas estructuras jerárquicas, a las que es muy difícil escapar, ¿no? Los micropoderes que hablaba Michel Foucault, que son los que verdaderamente mantienen al gran poder, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Luisa, que ha venido con su armónica. Hola, Luisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, pues yo no opino porque esto sale de mis casillas. O sea que yo tocaré un poco la armónica y a ver qué os parece, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, aquí tenemos a Nuria. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué piensas de este tema? ¿Qué piensas? ¿Qué tipo de coacciones crees que sufrimos para obedecer ciertas órdenes, no? Bueno, yo respecto a lo que estabais comentando, que obedecemos en muchos aspectos de nuestra vida, creo que también se nos... Creo que también se nos enseña más a obedecer que a desobedecer, porque como bien decíais, es como una rueda que hace que se mueva todo. Entonces se nos enseña así, como tú has dicho bien en la introducción, en el cole, cuando ya empiezas a trabajar, y creo que hay un interés en que la gente no piense demasiado o no se cuestione demasiado y simplemente vaya para adelante, a veces como los burros, ¿no? Entonces, cuando uno desobedece, tiene que haber una reflexión detrás, que a veces es complicada que llegue, porque no se enseña tanto a ser tan crítico, creo. Sí, claro, esto se mueve a diversos niveles, ¿no? También incluso en la universidad hay un cierto orden establecido,
Supongo que es difícil para el ser humano funcionar de otra forma, ¿no? Siempre hay alguien que está en la cúspide de la pirámide y otros que están más abajo, ¿no? También, bueno, a veces yo ya quiero apuntar que a veces que la audiencia lleva a extremos cómicos, ¿no? Por ejemplo, la arbitrariedad de los bancos. Yo ya este año ya he cambiado 4 veces de oficina, ¿no? He cambiado 4 veces de oficina porque la Caixa, en la que soy cliente, bueno, cliente, del que soy siervo, más bien, pues ya, como va cerrando oficinas continuamente, me van cambiando la oficina que tiene que gestionar mis asuntos, ¿no? Y en 6 meses ya llevo 4. Ya llevo 4 oficinas distintas. Y yo, bueno, ya estaba loco antes, pero es que si no hubiera estado me habían vuelto loco ellos ahora, ¿no? Y bueno, esto son las cosas que pasan y que nos encontramos en esta sociedad, es el poder de los bancos y determinadas instituciones que es verdaderamente omnívoro, es que lo ocupan todo, que mandan en todo, en todo. Bueno, el poder que tienen y las ganas también de despersonalizar la situación, como comentábamos días atrás, que cada vez hay menos personas que te reciban y te dejan que te pelees con las máquinas. Sí, esto de pelearse con las máquinas es todo un invento, ha sido un gran descubrimiento que esto del COVID lo ha propiciado muchísimo, ¿no? Antes tenías que hacer una gestión, la hacías cara a cara con la persona que tenía que atenderte, pero ahora ya tú te encuentras con un link y el link, bueno, apáñate con el link, ¿no? El link a donde te lleva suele llevarte a una visita concertada que vete a saber cuándo cae y así son las cosas, ¿no? Claro, lo veo bastante difícil. Bueno, aquí está César. Hola, César. Hola, César. Hola, César. Buena tarde. La Buenas tenemos tardes. a la Silvia que ha llamado por teléfono. Está esperando para hacer su Muy bien. intervención. Muy bien, pues que... Así, pues antes que nada, felicitar a Silvia por su concierto de ayer en la calle Baninana, en el local Nota 79. Fue un concierto con un... Bueno, fue un concierto con un lleno absoluto, lo volveré a repetir cuando ya pueda escucharme. Y bueno, lo pasamos muy bien, todos los asistentes. Fue una ocasión muy grata. Y en fin. ¿Silvia? A ver si la tenemos ahí. ¿Silvia? Hola, Silvia. Hola, Silvia, ¿qué tal? No, nos estaba hablando los compañeros y la audiencia. Hola. No nos escucha, me parece. No sé por qué. Uy. Hola, Silvia. Silvia, nosotros te escuchamos. No sé por qué no nos escuchas a nosotros. Espera, te paso al aire. bueno, me parece que me habló David y me ha dicho Nacho que iba sobre las órdenes indebidas o algo Obediencia, parecido. sí. Y David apuntaba ayer que era pues como por ejemplo los militares que mandan esto, mandan lo otro, y bueno, uno puede ser objetor de conciencia y no hacer la mili, y en el ejército uno puede decidir que se va, pero ahí está el yugo, ¿no? Que te está marcando tus pasos, que te está ennegreciendo tu presente y tu futuro. Y a eso, bueno, por en medio digo que muchas gracias a los que vinisteis, muy elegantes, y que me gustó que vinierais. Sí, bueno, les he estado hablando Bueno, de... entonces, pues, también puede ser de un padre a un
porque se supone que sabe más, se supone que tiene más experiencia, y al hijo lo trata pues como una mierda porque el niño es tonto, porque no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro, pues es un niño. Y hay órdenes, muchas órdenes indebidas, y hay también de un hombre a una mujer, y llegar al maltrato psicológico o físico, ¿no? Porque también, bueno, la mujer es más débil, el hombre se siente el macho y él tiene que decirle tal, y ella como que gime, como que se va, como que se quieren ir ahí. Esas leyes, bueno, esas formas que marcan tanto, que el otro tiene miedo y se va, como que se va, y ellos vuelven y vuelven, como que no te puedes ir, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ahora toca lo otro, pero ¿por qué tengo que hacer yo esto y otro si no es mi forma de ser, no me apetece hacer eso que dices tú? Y tú dices, y la otra persona tiene ganas de huir, escapar, o se lamenta, como mínimo se lamenta de órdenes que vienen de fuera. Y no sé, pienso que esto es más o menos lo que tenía yo en la cabeza, y ahora ver el piano si responde con mi cabeza o no. Ahí va.
Muchas gracias, Silvia. Bueno, me parece que no me escuchas, pero de todas formas quiero repetir que ayer el concierto que diste en el local Nota 79 estuvo estupendo y te lo agradecemos todos mucho. En algún momento escucharás lo que estoy diciendo. Bueno, una cosa que la mili ya no existe y los objetores de conciencia de la mili tampoco. Sí, eso ya pasó la historia, es verdad. Sí, ya pasó la historia. Bueno, pues aquí tenemos a César. ¿Qué opinas sobre la obediencia? A ver, a mí lo que me viene a la cabeza muchas veces al respecto es, no sé, es como... No sé, me vienen los críos, por ejemplo, en el colegio, Sí. el bullying y Sí. todo esto, ¿no? Que muchas veces están como esos mandatos que nadie dice, pero que todo el mundo sigue, ¿no? Ujú. Y que no sé por qué, pero siempre tendemos más a tirar hacia la violencia, ¿no? Ujú. En ese sentido, que no a defender, por ejemplo, al perjudicado, ¿no? ¿No? Sí. A mí me viene mucho de eso, ¿no? O sea, es como, a ver, entiendo, por ejemplo, que un militar, un policía, ¿no? Se escude en el hecho de decir, bueno, es que me la han mandado, Sí. ¿no? Pero bueno, es como un poco el transcurso de todo, ¿no? O sea, ya desde pequeñito vamos mamando eso, ¿no? O sea, está el machito de turno, por decirlo de alguna manera, que bueno, hace un abuso de poder en un momento dado, ¿no? Y es seguido, ¿no? Por mucha otra gente, ¿no? Sí. Bueno, ya supongo que, no sé, yo como soy un poco mayor que tú, bueno, aprendí lo que era la obediencia ya en el colegio, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en aquella época, yo estoy hablando, pues verdaderamente el azote, el pegarte en la clase era algo normal, era algo ritual incluso, y bueno, tú ya sabías cuando ibas a clase cada día que te iban a pegar, bueno, si no te pegaron a ti, pegarían a un compañero, y era algo ritual, ¿no? Ni siquiera se veía como una humillación, yo creo que ni siquiera se veía una humillación, porque era considerado como algo tan normal, Formaba parte de la que sí, educación, formaba ¿no? parte de la pedagogía, ¿no? Entonces ya era aquello de que la letra con la sangre entra. Y podían pegarte por muchos motivos. El principal era hablar en clase, eso estaba penadísimo. Y si no, podía ser muchas otras cosas, ¿no? Ser muchas otras cosas. Y era algo normal. De esta forma ya aprendías lo que era la obediencia en la edad más tierna, ¿no? Yo estuve en dos colegios. Los dos eran privados. Uno era se llamaba Escuelas Guimerá, ya desaparecía. Y otro era religioso, los escolapios. Y el tratamiento era bastante similar. Lo único que en los escolapios, en aquella época, estoy hablando de los años 60, el tratamiento era como más militarizado, ¿no? Era casi como estar en el ejército. Sí, sí. Para ir de una clase a otra tenías que ir en fila india estricta o a parejas de dos, como las guardias civiles, también en fila india. Y bueno, si no lo hacías, pues te quitaban puntos y podías tener... Sí, sí. Seguramente no había tanto castigo físico en los escolapios como en el otro, pero había castigo, ¿no? Y bueno, claro, yo me libré de la mili por una enfermedad, y suerte que me libré de eso, porque yo estoy seguro que lo habría pasado fatal allí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, aquí tenemos a Martín y a Nacho. Dos Martínez. Buenas tardes. Martín. Encantado. ¿Y qué nos pueden decir de la obediencia? ¿Quién empieza? Pues Martín mismo. Yo soy muy desobediente. Muy desobediente. Todo lo contrario a lo que parece que el título entra como obediencia, parece obediencia sana, pero queréis hablar de la obediencia insana, ¿no? Sí.
No, yo he hablado de obediencia indebida. O sea, ¿cuándo obedecemos cuando no deberíamos obedecer? Claro. Esa ha sido mi idea. Entonces entiendo que hay que tener un poco de autoestima en este punto, ¿no? Un poco de amor propio igual. Sí, pero hemos visto a lo largo de la historia que la gente no lo tiene, porque la gente se emplea como... Lo que más funciona son las órdenes, sí. Que la Creo gente que se emplea como vigilante, como guardián en Auschwitz o Treblinka. La gente se apunta a ser guardia civil, se apunta a ser torturador. No digo que los guardias civiles... Que nadie haga conexiones raras, no quiero hacer una asociación entre ambos. Que nadie haga conexiones raras, ¿no? Pero que quiere decir que la obediencia es algo muy establecido, ¿no? Y estamos hablando también de la obediencia del burócrata, hacer cumplir órdenes que son absurdas, y creo que hemos visto mucho de esto últimamente. Y bueno, claro, este tipo de obediencia y cómo se inculca, ¿no? Esto es lo que nos interesa en este programa, lo que estamos discutiendo. Yo creo que deben haber hablado, hablaron del documental ese, no sé cuántas horas, 86 horas, de la persona que muere. No, todavía no hemos hablado de eso. El otro día. Porque ese documental es una persona que muere en un psiquiátrico, o se podría decir que es muerto en un psiquiátrico a partir de estar atado. Lo atan, es un anarquista italiano que lo capturan en medio de una playa y lo meten en un psiquiátrico y lo atan y él se queja y al final muere. Por la autopsia dice que murió por el mismo apretar de las correas, ¿no? Entonces, a partir de ahí aparece todo un debate o un análisis interesante, porque todos los enfermeros y los médicos fueron finalmente juzgados y condenados. Eso es lo interesante, porque por este tema de la obediencia. Eso quizás lo vinculábamos en un momento con Hannah Arendt, la vanidad del mal, y todo eso. La vanidad del mal, sí. Que es eso que Carlos decía, que es la obediencia de los burócratas, ¿no? Como gente que obedece cosas sin pensar, ¿no? Es decir, lo que se juzga ahí, porque a partir de las cámaras de seguridad del psiquiátrico se hace un documental, se construye un documental, y lo que se ve son los enfermeros que van a apretar una correa, a apretar otra correa, a cambiarlo de posición, y en ningún momento nadie hace nada más que apretar una correa. Claro. Todas esas personas... 5 años, 10 años, hace poquito. Sí, fue hace poco. Parece de 1800 o algo así, pero no. Pero ¿qué pasaba con esas personas? Que ese es un poco, yo creo, el eje de lo que traía Carlos para analizar, que obedecen sin pensar. Claro. Obedecen porque alguien le ha dicho que tiene que hacer eso, pero no se pone a pensar un momento y dice, hey, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Claro, hay que ser más humano. Claro, ¿dónde está eso? ¿Y por qué obedecemos a veces en este caso se obedece porque hay un poder médico, ¿no? Lo que implica el experimento ese que seguramente ya estuvieron analizando. Pero, claro, Martín, la segunda vez que está aquí con nosotros. En realidad está siempre por ahí dando vueltas. Por aquí detrás, esperando mi momento. Y la pregunta... Dice, o huyendo de mi momento. Huyendo hay que huir. Igual se podía haber quedado ahí en una huida. A veces hay que huir. Ese es un gran programa, la huida. Yo quiero hacer un programa de ¿qué huimos? De la radio. En este caso, de la radio. Hay que estar en pelea con uno mismo, ¿no? De que me hagan hablar, que tenga hablar. Pero pues tengo que decir gracias a Nacho que me ha dicho, por favor, no te escapes. No te escapes. No huyas. Pero es interesante pensar eso, así, por un lado, a qué desobedecemos y a qué obedecemos sin pensar, ¿no? Como... En estos trabajos que son duros, que hay que tener también una mentalidad muy fuerte y dura para llegar a estos puntos que dices de psiquiátrico y tal, pues hay que coger un poder más humano que está dentro de cada uno, ¿no? Poder valorar si las cuerdas cada vez se van ahogando más porque la sangre, la carne se va apartando, ¿no? Y ver... Y la necesidad de desobedecer a veces. La necesidad, ¿no? Eso para mí es perfecto. ¿Por qué decías que hay que desobedecer? Recién decías yo desobedezco. Para encontrarte contigo mismo y con otros juicios que la vida, que no todo es hacer lo que te digan, son juicios que uno tiene dentro que le van haciendo grande o lo van volviendo humano a uno, ¿no? Vosotros me decís esto y digo, yo no sé qué decir, pero bueno, 4 cosas básicas hay que tenerlas en esta vida. Sí, Nacho. Yo quería añadir un ejemplo, en mi caso personal, de obediencia
indebida, porque yo estuve trabajando en una empresa en la cual era responsable del área económica y la presión que recibía para que yo tomara decisiones que no quería tomar era bestial. O sea, yo caí enfermo por esa situación, ¿no? Te puede hacer caer enfermo. Claro. Tu propia contradicción interna, ¿no? Claro, porque yo forzaba todo el rato, intentaba cambiar de sentido las decisiones que se tomaban desde arriba, y porque todas eran inhumanas, y me veía forzado a hacer cosas que no tenía más remedio que hacerlas porque era yo el que tramitaba aquello. O sea, no podía haber otra persona, si no me echaban a la calle. Entonces, claro, el estrés que tenía yo era brutal, ¿no? Porque... No, que muchas veces me imagino que es por eso que se juega uno el irse a la calle o quedarse dentro del espacio de bienestar que te dan en ese momento, ¿no? Claro, sí, la situación se hizo tan insufrible que yo caí enfermo. O sea, caí enfermo y tuve delirios, paranoias, pensaba que me entraban en casa, bueno, todo lo que conlleva mi situación personal, ¿no? Bueno, que era en definitiva una prolongación de algo que realmente pasaba. Si estás desobedeciendo algo ahí, si en algún momento desobedeces algo, te persiguen. Te persigue, o sea, era inmediato que yo me iba a la calle. O sea, si yo no tramitaba un despido, pues el que se iba a la calle era yo, porque era mi responsabilidad. Claro. Y el amenazar a un trabajador de que se iba a los juzgados si no firmaba aquello, tenía que hacerlo yo, porque si no, a mí me decían que lo dijera, con lo cual, pues, la situación era realmente insoportable, ¿no? Al final dejé la empresa, pero la dejé ya enfermo y cuando encontré una empresa en teoría, entre comillas, normal, broté a lo bestia, porque tenía todavía el miedo de la situación de aquella de que me iban a echar, Claro. Al final tuve un brote. A ver, ¿puedo decir algo? Sí. Es que yo en estos momentos estoy viviendo una presión, nunca mejor dicho, en el centro que estoy, que ya llevo 1 año y pico, por cuestiones de enfermedad mental y tal, y me están dirigiendo a todo lo que es sano para mí, dicen, y bueno para mí, pero todos son obligaciones que vienen desde ellos, y me dicen, no, escógete lo que quieres, pero ya tengo que ir a 20 sitios distintos, porque me lo han dicho, no sé dónde está o no la obediencia insana o qué, pero yo estoy obedeciendo. Yo claro. Lo único que entiendo es eso, que estoy obedeciendo, y no sé dónde está mi juicio o mi vida personal dentro de la dirección que te mandan, ¿no? en el centro en el que estoy. Entonces, bueno, pues ese pensamiento es un punto de partida, ¿eh? Sí. O sea, darte cuenta de eso es un gran punto de partida. Claro. Es un gran punto de partida. Y poder hablarlo también. Ahora quizás estás en una situación un poco como la de Nacho, que estás presionada sí, por por algo, eso. haciendo cosas que me da miedo que que te mandan. No, al principio no sé. Esperemos que no vaya al mismo lugar. Dejemos que pero sí quizás yo pensaría en encontrar o en buscar ciertos espacios eso. En donde tú puedas tener un cierto margen de decisión sobre lo que hagas. Porque si hacemos las cosas por obediencia, ¿dónde estás tú? ¿No? Yeah. ¿Dónde estás tú? Ya no estás tú. Estás bueno, a mí me dicen que es un poco el protocolo o la forma de funcionar que tiene todo el mundo fuera del centro. Como si todo el mundo fuera así. Como si todo el mundo fuese igual. Somos todos iguales. Así somos, bueno, todos tenemos nuestras aficiones y nuestras aptitudes y capacidades, que hay que encontrarlas. Sí, eso me lo dicen, claro. A ver, no son tan perdona la palabra, nazis, ¿no? Pero hay que ponerlos en el sitio, ¿no? Pero hay algo con lo que no estás cómodo. No estoy cómodo. Ya he hecho varias pruebas de otras cosas y no me adapto. O sea, veo que, bueno, de eso no hacer nada, que es lo que ellos no quieren, que no hagas nada, pero son órdenes, ¿no? Porque si no... ¿Hasta qué punto obedecer? Yo creo que el lado B de este programa, o el número 2, o el siguiente programa relacionado con este,
podría ser el de las mini o micro resistencias, Sí. ¿no? Vale. Porque esto mismo que tú haces ahora, de estar explicando esto, Me sale del alma, ¿eh? bueno, No porque es que tu alma... No es que me lo haya pensado, Claro, yo no he venido pensando. es que tu alma necesita decirlo, alma o lo Sí. que sea, no sé bien qué hay por ahí, Me pero... acordaré toda la vida de este programa. Ahí está. Sí. Claro, pero en ese sentido, ¿no? Porque si no, o sea, es cierto que hay muchas situaciones en las que hay poco margen, pero esto que también estamos planteando ahora, ¿no? Poder en algún espacio... Agarrar lo que tú piensas. decir lo bueno que para uno ti. quiere, lo que uno necesita, Sí, eso. a veces quizás un brote, o esto que decía Nacho, de alguna forma también es una forma de resistir. Sí, claro. O sea, de no seguir en ese lugar siendo un verdugo para otro. No, yo no quiero que tenga un brote. No. Hablo de la situación que nos contaba Nacho. Sí, Pero tú estás en un estadio, quizás si Nacho hubiese tenido un lugar en donde poder conversar esto con Sí, alguien. yo lo conversaba con todo el mundo y todo el mundo me decía, bueno, pero es tu trabajo. Claro. trabajo. No acogían lo que decías, sino te decía, acéptalo. Es tu así. trabajo, o sea, y hay tienes cosas que hacerlo. que no. Es que a mí me dicen que estar en el centro ¿cómo se dice? Comporta que tú lleves como un trabajo dentro del centro para ti mismo, un trabajo autorregresivo, ¿no? Que concentra tu mente como si fuera un trabajo normal. Que eso se puede entender, pero ¿qué hay en ese trabajo de ti? O sea, ¿qué posibilidades tienes tú de participar en pensar qué es lo que se va a hacer en el trabajo? Pues Eso- no lo sé porque eso- aún no he llegado a la meta. Que ahí hay un punto, decir, bueno, está bien, entiendo que a veces tengo que hacer cosas, tenemos que hacer cosas. a veces- Sería el punto de decir, hay que hacer cosas porque tu vida antes de entrar en este centro estaba descabellada. A partir de ahora, bueno... A veces hacer es cosas lo que nos estoy- ordenan, nos ordena un poco. Nos ordena, Pero si sí. siempre estamos haciendo cosas que los otros nos dicen que hagamos, Ya. nos terminamos desordenando, nos Claro, desaparecemos. claro, Pero claro, Mica claro. quiere decir algo. Coge, Mica. Hola, Mica. Hola. Estaba pensando ayer, salía en TV3, que, bueno, el tren que descarriló en Valencia, ¿no? Y claro, allí habían una serie de personas que estaban acusadas por haber obedecido normas, ¿no? Y habían otra serie de personas que lo estaban pasando muy mal, porque en pocas palabras habían sido víctimas de eso, ¿no? O sea, a gran escala, lo que quiero decir, a gran escala, esto sucede muchísimo. Sí. Porque, o sea, no es que uno quiera como pensar, bueno, no, es que yo no, porque yo no sufro esto porque yo estoy dentro del mercado. El mercado genera eso, ¿no? O sea, el mercado siempre busca que obedezcamos y que de una manera u otra seamos productivos. No sé. Se me ocurre esto porque es que ayer lo vi y digo, tengo que decirlo. Que produzcamos y que consumamos. No se escucha. No, y quería añadir que produzcamos y que consumamos. Hola, Aitor. Hola. Yo creo que hay Hola, Aitor. Yo, al respecto de lo que ha dicho Nacho, yo me encontré en una situación bastante similar, ¿no? Y yo creo que también hay un gran problema cuando te encuentras en una estructura, ¿no?, que por ejemplo está delinquiendo, por decirlo de alguna manera, porque yo estaba trabajando para una empresa que trabajaba para los seguros, pero esta empresa, ¿no?, eran dos socios, o son dos socios, que se aprovechaban de esa situación. Y yo como empleado, ¿no?, me veía en la obligación de seguir ese protocolo que ellos tenían, que era delictivo totalmente, ¿no? Y se aprovechaban de personas ancianas, aprovechaban a la hora de venderle instalaciones y venderle un montón de cosas que de mí no salía. Claro, cuando te encuentras en esa situación y tú no sigues ese rol, te expones ya no solamente al hecho de que te echen, ¿no?, que mi situación en aquel momento no era en plena crisis del 2008, no, y necesitaba ese dinero, sino que te expones a ser la cabeza de turco, A ser ¿no?, juzgado. a ser juzgado, Claro. de hecho mi problemática empezó ahí, ¿no? Empezó por esa Sí. parecía ahí, Sí, mi problemática principal empezó justamente en ese momento. Yo, o sea, perdí los papeles por completo, ¿no? Tuve un brote y, vamos, o sea, sinceramente, o sea, mi delirio llegó hasta el punto de quererlos matar. O
sinceramente me avergüenza decirlo, pero es que es verdad. Yo me pregunto hasta qué punto no es normal perder los papeles. En un Sí, punto por eso. es hasta sano, porque perder los papeles porque ya no puedes controlar nada. Sí, no, es un descontrol absoluto, absoluto. Yo quería añadir que, bueno, hablamos de obediencia indebida y hay una desobediencia indebida también. Por ejemplo, yo qué sé. Indebida. Sí, porque a nivel económico el fraude fiscal, por ejemplo, es enorme, ¿no? Sí, claro. Y cómo eso afecta mientras otros tenemos que obedecer y pagar cada mes unos impuestos y unas obligaciones a la seguridad social y todas estas cosas, hay una gente que se dedica a evadir impuestos constantemente, ¿no? Entonces, por un lado, el sistema lo que promueve es que haya una obediencia absoluta por parte de los trabajadores, por parte de los autónomos, por parte de las personas que no tienen poder económico ni tienen poder político ni ningún tipo de poder. Empresarial. Y por otro lado hay una serie de gente que está desobedeciendo y está diciendo yo ¿por qué tengo que pagar tanto? Yo me voy a las Che y pongo todo el dinero allí y me olvido de pagar. O sea, cómo el sistema espera que obedezcas unas cosas y no nos rebelamos porque, o sea, vemos que todo el mundo sabe la cantidad de fraude fiscal que hay porque salen las noticias, en los diarios, los paraísos fiscales, no sé qué, no sé cuántos. Y no hay manifestaciones para decir que esto se acabe ya. Porque denuncias a título personal como trabajador, no tendría que haber. Claro. Los trabajadores que ejecutan esas funciones, deberían coger un poco de la rienda de lo que está bien y lo que está mal, pero como cobran, mejor que callen, porque si no se van. No, sí, claro. pero vamos a ser realistas. Los trabajadores, yo por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo denuncié a trabajo, pero claro, una vez ya estaba fuera de la empresa, ¿no? O sea, ya no tiene validez, o sea, realmente no me cogieron y estando dentro de la empresa, a ver quién se arriesga a coger y tirarlo todo. Claro, eso es lo que se plantea. Se supone que todo está bien, todo está establecido, hay coalición familiar, ellos cumplen en todos los aspectos. Eso se da como por hecho. Eso es mentira. Eso es una mentira en una catedral. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Hola Santi, ¿nos escuchás? Hola Santi. Santi. Ahí un poquito. Hola. Hola. Te escuchamos, Santi. Bueno, reflexión. La obediencia indebida, el 13 del 10 del 2021. El nazismo es un ejemplo de la ideología ciega que no se cuestionaba el mando superiores. Se obedecía sin rechistar. Se decía la ideología de raza superior. Los judíos son ratas y deben ser exterminados, como una plaga que está destruyendo la tierra. Es el mayor problema del mundo. Moralmente está mal. Pero si lo dice alguien que es muy inteligente, muy convincente dentro de la ideología, se obedece la orden inmediatamente, sin contemplaciones. Otra cosa es para tener derechos, primero o al mismo tiempo hay que cumplir ciertas obligaciones. Ser puntual, dialogante, desprendido. Dicen que no hay que atarse a ídolos de este mundo. Los niños son un caso aparte. Ya está. Ya está. Qué fuerte que estoy. Subiste mucho micrófono, Lu, bajame el micro. Parece que estés cachas. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Bueno, sí, lo que os he estado contando son aquello que decíamos antes de las estructuras, los micropoderes, ¿no? Que sin ellos el gran poder no sería, el poder supremo no sería posible si no hubieran estos micropoderes a todos los niveles que mantienen a la gente como estamos, ¿no?
Y también está la desobediencia selectiva, que hablaba Nacho, yo lo llamo desobediencia selectiva, y las mismas personas que desobedecen las leyes fiscales, pues seguro que están muy a favor de que se obedezcan las leyes de orden público, que se obedezcan las leyes represoras de cualquier tipo, que se ponga en la cárcel a un rapero por escribir lo que sea sobre el rey, sobre todo un tipo de cosas, ¿no? Que el salario mínimo sea muy bajito para que disciplinar a las clases trabajadoras y que aprendan los valores de la austeridad y todo eso, y la economía. Y claro, esto es una desobediencia selectiva. No hay nadie que haya sido nunca totalmente obediente, eso no ha existido nunca. Pero yo lo que estoy hablando, lo que el planteamiento del programa era justamente esa obediencia indebida que nos hace seguir órdenes absolutamente indecentes, y que algunos, de hecho, están haciendo lo que les gusta hacer, pero lo que le dicen que es que se lo han mandado, ¿no? Yo, es que, claro, cada vez que pienso en esos guardianes de Auschwitz, que nos han mencionado muchas veces, es que ¿cómo es posible hacer eso si no te gusta hacerlo? Si no, en el fondo no te identificas con aquella causa que era genocida, ¿no? Pero tú no has vivido bajo presión, no sé si has vivido bajo la presión que has vivido. Sí, también he vivido bajo presión, también. O sea, hasta el punto de que entren en tu despacho cada 2 por 3 y digan que este es un hijo de puta, que este no sé qué, y tú aguantando y pensando, este tío es un hijo de... que el hijo de puta eres tú, y aguantando y aguantando y aguantando. Y yo me imagino eso en un ejército, en una guerra. Son medallas, galones. O sea, la psicosis que puedes llegar a tener de no obedecer órdenes, puede ser que acabes realmente... Te puede ir la vida en juego, ¿no? Pues la vida. Sí, que te puedes jugar la vida, claro, desobedeciendo una orden de esos. Y aquí, ¿sabes lo que ya se mencionaba antes de Hannah Arendt y la puerilidad del mal, ¿no? La normalidad. Después había personajes como los de la lista de Schiller, el sargento aquel, que el Schiller convencía para que perdonara la vida y al final acababa matando igual. La banalidad del mal, que tampoco es tan banal, porque claro, toda esta serie de odios se enseñan a través del tiempo, ¿no? Si tú observas la ideología nazi, esto no salió porque sí. De hecho, los nazis, que eran mucho más metódicos que los fascistas españoles, es que lo retocaban todo. Se hicieron una nueva historia de Alemania, una nueva historia de Europa, una nueva historia de la filosofía. Se apropiaron incluso de Platón para justificar algunas de sus barbaridades, y por supuesto prácticamente todos los grandes filósofos alemanes, excepto Karl Marx, porque claro, ese además de comunista era judío. ¿Cómo se iban a apropiar de eso? Pues incluso a Hegel trataron de apropiárselo. Ya no digamos Nietzsche o Schopenhauer, que se los convirtieron prácticamente en filósofos del partido, entre comillas. ¿Te recuerdas cuando Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt era corresponsal del New Yorker, ¿no? Y tiene que ir a cubrir el juicio a Eichmann? El juicio a Eichmann, sí, el famoso. Entonces ella, que fue uno de los grandes criminales judíos, de judíos, pero en realidad lo que él hacía era distribuir cuerpos. O sea, él no mataba a nadie, lo que él hacía era un perfecto organizador del sistema de distribución de cuerpos en los trenes, a diferentes trenes, quién va para allá, quién va a este campo, quién va a este campo, quién va a este campo. La logística. Y él argumentaba eso, él argumentaba que él simplemente se intentó salvar porque decía, yo simplemente dije lo que me dijeron que diga. Pero Hannah Arendt, cuando va va al juicio para hacer un reportaje sobre Eichmann, ella se espera encontrar con un monstruo, con un personaje horrendo, terrible, monstruoso, y se encuentra con un patético vendedor de seguros, un personaje absolutamente mediocre, que simplemente lo que hacía era... Entonces empezó a reflexionar sobre el mal que se puede hacer sin una intención de hacer el mal y sin tener la maldad en la cabeza, porque Hitler puede tener una maldad en la cabeza, pero este tipo simplemente ordenaba las cosas. Es como por eso hablábamos de los enfermeros en esa película, en ese documental, y por eso se los enjuició. Los enfermeros no le querían hacer mal, pero tampoco hacían nada para que otros dejen de hacer el mal. Entonces, los enfermeros, que eran burócratas, simplemente gestionaban las cosas. A mí me dijeron que haga esto. Entonces, en esa función, cuando a veces pensamos que no hacemos el mal, porque no somos malos, al no hacer nada en relación a algo atroz que está pasando, nos transformamos en cómplices. Claro. Y esa es la figura de la banalidad de un personaje que es mediocre. Un patético, Eichmann era patético, era un bichito de chiquitito, todo no era nada.
pero generó muertes inmensas. Pero Hannah Arendt no estaba... Micro. Hannah Arendt no estaba con Heidegger y bueno, y toda su filosofía también era bastante... Sí, Hannah Arendt tuvo una relación muy estrecha con Martin Heidegger, fueron amantes, todo el mundo lo sabe. Que no es un personaje que digamos que ha visto la historia desde los ojos de un poco el movimiento que ha habido, ¿no? No sé, no la encuentro un personaje. Tengo un libro de ella. Sí. Tengo un libro de ella y lo empecé así a ojear, en plan a mirar, pero no me transmitió, porque encuentro de que como que lo justifica, ¿no? Y es verdad que hay cosas que a veces la ciencia trata de justificar, ¿no? Pero no se puede justificar todo. No se puede justificar todo. Hay una palabra, creo que estoy bastante con mi creo que es en francés. Yo me acuerdo cuando el director del Dogma, ¿cómo se llamaba? Uno de los directores del Dogma de los... creo que era Lars von Trier. Sí. En Cannes, ahí me sacaron de escena. ¿Sí? ¿Estoy? ¿Todo bien? Estaba saliendo por ahí, sí. En Cannes, después de haber hecho no me acuerdo qué película, dijo, yo entiendo a Hitler. Se armó un lío, lo echaron. ¿Cómo vas a decir? Lars von Trier. Sí. Y es lo curioso, lo interesante, hay una pequeña distinción entre comprender y justificar. O sea, tú, para que no vuelva a pasar lo que pasó, necesitamos comprender qué fue lo que pasó. Lo que intenta hacer Hannah Arendt es tratar de explicarse qué fue lo que pasó en la cabeza de Alemania, qué fue lo que pasó en la cabeza de Hitler cuando empezó a montarse toda la historia, qué pasó en Alemania como para que llegue a pasar lo que pasó. Sí, claro. Intentar comprender no quiere decir justificar. Uno tiene que intentar a veces comprender todos esos mecanismos justamente para que no vuelvan a pasar. Yo, Hannah Arendt, de familia judía, además no creo que esté pensando en justificar el holocausto. Lo que ella es intentar pensar qué fue lo que pasó ahí. Para que el ser humano haga eso, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, supongo que a veces cuando uno busca encontrar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Respuestas. Cae en la trampa de un poco, pues, como que tratar de entender, ¿no? Y tratar de entender ni siquiera es el ¿cómo te diría yo? El justificante, ¿no? A cambio, es como, no sé, yo pienso de que la historia la podemos tratar de estudiar, por ejemplo, ¿no? Es que en cuanto a esto yo tengo un dilema, lo tengo que decir. A mí me encanta la antropología, ¿no? Es un dilema que yo tengo personal. A mí me encanta la antropología, me encanta estudiar, yo qué sé, Foucault, todos los autores, ¿no? Me encantan. Pero llega un momento en que la antropología, desde mi punto de vista, justifica. Y al justificar, pues cae en la trampa de ver el pasado o el presente como algo que, no sé, es como que se queda sin herramientas para luego el presente. Esto desde mi punto de vista. Sí. Es un dilema, ¿eh? Sí. Bueno, existe como alusión. Y está Andrés también, que está estudiando el asunto. Existe un libro llamado Orientalismo, de Edward Said, un profesor palestino que estaba en Harvard, creo que recordar, y es un libro que trata justamente este tema, del papel que juegan ciencias en apariencia inofensivas, como la filología o la antropología, en justificar una determinada visión del mundo colonialista y, bueno, hacer presentar a otras culturas como de rango inferior y que no son capaces de cambiar con los tiempos. Es un libro muy interesante, Orientalismo. Yo lo recomendaría. Me lo han recomendado. Sí, es un muy buen libro, muy interesante. Gracias, Martín. Bueno, aquí está David. Vale, Marcel. Espera que ahora le digo algo. David quería decir algo en relación a lo que planteó Mica. Sí, en relación a lo que planteó Mica. Creo que eso es más tan viejo como el hombre, ¿no? O sea, bueno, dice, conoce a tu enemigo y, bueno, no, o sea, para vencer a tu enemigo tienes que conocerle, ¿no? Entonces, incluso la policía con los psicópatas, con los
¿no? O sea, toda la gente que asesina, toda la gente que está jodiendo un poco la sociedad, pues bueno, yo lo he visto porque como se acaba de acabar la serie Greens, pues esa frase salió ahí. Vale, ahí está la historia. Pues bueno, el caso es que yo en mi casa, ¿no? Lejos de los oídos de las mentes bien pensantes, también me he construido una realidad que tenía mucho sentido y que en ese momento, conmigo mismo, haciendo un pensamiento de frontón, o sea, sin nadie que me rebatiera esa idea, pues claro, todo te cuadra, ¿no? Porque esos cabrones, porque no sé qué, porque tal, porque tío, y se arma la tercera guerra mundial en mi cabeza. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay un pequeñito problema, que esas personas, como hizo Hitler, porque yo estoy casi al 100% seguro que él y sus amigotes se empezaron a meter con los judíos, se empezaron a meter con todos estos, no los conocían, y ya teniendo en cuenta que no los conocían, ya se montaron un puzzle y dijeron, bueno, estos hay que eliminarlos porque no sé qué. Pero es que, señor Hitler, es que usted no conoce a este señor. Usted solo ha conocido una parte de esta vida de este señor y ya se ha montado una historia. Y por eso, aunque este señor de Kant fuera, yo entendía a Hitler, bueno, entendía a Hitler. Yo lo que entiendo de Hitler es que él, partiendo de una idea que no estaba totalmente entera, se montó una solución y que era totalmente incorrecta porque no conocía a la persona con la que quería eliminar y no conocía su vida, no conocía muchas cosas y solo entendía desde el egoísmo de, bueno, Alemania está en peligro por esta gente, ¿no? Y claro, yo solo miro Alemania y los demás pues como que no interesan, ¿no? Entonces, pues claro... Hay una cuestión terminológica ahí interesante que habría que definir, ¿no? Pero me parece que tenemos esa llamada o esperamos un poquito, Carlos. Un poquitín. Vale. Cuando entre. Una cosa, por ejemplo, no hace falta irse al holocausto nazi, mira. No, claro. Por ejemplo, ahora con el Brexit en Inglaterra, se han dado cuenta que han echado a todos los inmigrantes, ¿no? Y ahora no tienen peña que currantes que lleven los camiones, gente que cuide a los ancianos, y entonces ahora necesitan a todos los que echaron, los necesitan, porque si no pueden tirar adelante. Entonces, y cómo han fomentado el odio a los inmigrantes, a todo, y ahora los necesitan porque si no pueden subsistir sin ellos. Carniceros de ley hoy también. Bueno, de hecho las guerras no se harían si realmente las personas que tienen que enfrentarse unos contra otros se dieran cuenta que delante hay otro ser humano. O sea, el triunfo que han tenido todos estos gente con poder, generales y todo esto es... Ahí no tienes una persona, tienes un enemigo. A ver si va a llamar, estamos ahí atentos, pero Marcela, a ver si ayúdame a desentrañar esta diferencia conceptual que es importante para lo que preguntaba Mica, entre comprender que muchas veces en nuestro idioma se entiende como con matices de justificar, decir, sí, yo te entiendo a ti, yo te entiendo, es que es un uso diferente. Hay un uso diferente. Comprender supone ponerte en la piel del otro un poco, o sea, y no se puede, hay cosas que no se pueden justificar, ¿no? Porque no he dicho nada, ¿verdad? Yo entiendo comprender como desentrañar estructuras de pensamiento, es decir, a ver cómo se está gestando el pensamiento en el otro, que no quiere decir estar justificando. Si tú comprendes, más allá de que no me voy a poner a defender la antropología jamás. Yo creo que se puede. Mica me quiere llevar a que me ponga a defender la antropología, pero no voy a entrar en ese lugar, porque soy súper crítico con la historia de la antropología. De hecho, a la antropología le dio comer a todos los colonos, ¿no? Es decir, ¿para quién usaba la información que se generaba de los primeros antropólogos? Fue una de las grandes crisis de la antropología. Pero tenemos que hacer esa distinción. Yo no creo que la antropología busque justificar. La antropología busca comprender.
Comprender y comprender. Lo que pasa es que a veces, al intentar comprender, hay parte de la antropología que se ha quedado inmóvil. Y comprendiendo y quedándote inmóvil, también estoy muy en contra de comprender y quedarte inmóvil. Tú comprendes y actúas, en todo caso, a favor de alguien que está en una situación desfavorecida en relación a otro, ¿no? Bueno, esto... Ahí creo que... Pero hay una distinción ahí entre... Comprender quiere decir cómo está funcionando esto, que no quiere decir justificarlo. Son dos cosas diferentes. Vos tenés tu juicio, el Holocausto fue bla 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 bla, Hitler bla 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 bla. Podemos hacer un juicio, pero después podemos tratar de entender por qué pasó lo que pasó, para que no vuelva a pasar, en definitiva. Es que igual hay fuerzas telúricas, ¿no? Históricas, que vienen de lejos, que provocan unos movimientos en la superficie. Por ejemplo, siglo XIX, bueno, era la época de los nacionalismos, ¿no? En la que Italia, yo qué sé, Francia y tal, ¿no? ¿Cómo se llega allí? Ahora no me acuerdo, es igual. Y cómo se repite hoy también. Hoy tenemos ahí sí, bueno, pero no lo justifico, pero ahora no lo comprendo tampoco. O sea, pero es que ya cerca ya de Hitler, o sea, mucho antes, ya se empezaba a estudiar estos estudios eugenésicos, ¿no? De medir los cráneos en vistas a una uniformización, o sea, algo que sea como que esté es casi platónico, o sea, hacer un ser absoluto, o sea, una idea de Platón, ¿no? Una idea de Platón humana, dijéramos, corporal incluso. Sí, por eso se lo apropiaron los nazis también. Sí. Claro, bueno, es que Platón... Pero es que al final yo pienso, yo tampoco tengo estudios, ¿vale? Vamos, y Mica, no quizá tenés que decir eso. Eso no tenés que decir. Bueno, no vale, yo no que vale, soy no tan vale. culta como No vosotros. vale. Yo soy tan culta como vosotros. No venga con ese rollito que no te creo. Vamos. Pero yo veo que, o sea, quizás sea mi porque es que me gusta la antropología y varias veces he pensado en estudiar antropología y me gusta cómo se imparte y todo, pero pienso que la ciencia en sí no da crédito a la realidad que vivimos. O sea, no busca dentro de la realidad. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Dentro de la realidad, debatir el conocimiento o las estructuras de pensamiento. Pienso de que busca como que justificarlas. O perpetuarlas. El poder de la academia es un tema. Claro, eso también podemos... Claro. Sí. Y entonces pues no rompe el pensamiento, no dice esto de aquí es malo, no, o sea, solo justifica. Entonces claro, llega un momento en que todo llega a un terreno y a una historia en la que hay una escritora que me encanta, que la he leído varias veces pero que ahora no me viene el nombre, que dice algo así como que se va perpetuando el conocimiento, ¿no? Se va perpetuando. Ahora, pero ¿qué tipo de conocimiento? La ciencia está en movimiento, está siempre avanzando. O sea, ensayo-error. Igual es un delirio lingüístico, yo qué sé, yo no lo sé. Creo que tenemos que plantear un programa sobre este tema. No sé cómo vamos de parrilla, pero inmediatamente después de que pasemos a los programas que ya tenemos pautados, podemos entrar en este tema porque es necesario pensar sobre esto. Es una cuestión súper actual y que también quizás tiene que ver con las obediencias y las resistencias. También hay mucha producción de conocimiento que a veces cuando puede entrar en esas estructuras legitimadas pueden verse reforzados. Sin entrar en la cosa del apropiacionismo, bueno, también es otro debate, pero hay como varias
varios ángulos desde donde poder entenderlo. La tenemos a Marta, que está en el teléfono, no sé qué hacemos. Dale, ahora retomamos. Hola, Sí, después retomamos. Hola Marta. Muy buenas, Marta. Hola Marta. Hola Marta, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, sí, ahora te enviamos al aire. Es verdad, te enviamos al aire. Te enviamos al aire. En un plato volador. A ver. Hola Marta, ¿nos escuchás? Sí, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puedes escuchar a nosotros? Sí. Vale. En tu libro cuentas que, bueno, empezaste a escribirlo en el pabellón de psiquiatría de un hospital. Cuéntanos cómo fue. Hola. Hola Marta, ¿nos escuchas ahí? Ahora mejor, sí. Ahora Un poco mejor. bajito. Sí, no, que decía Carlos que el libro los habías comenzado a escribir en un pabellón de un hospital. Que nos cuentes, si nos podías contar un poquito de esa experiencia. Sí, pues bueno, el libro se llama El muro de cristal y bueno, yo comencé a escribirlo estando en mi primer ingreso en agudos de un hospital de Madrid. Después, en los últimos 6 años, he tenido en total 19 ingresos en distintos hospitales. Y bueno, yo empecé a escribir porque bueno, pues para mí era un mundo totalmente desconocido y todo lo que me rodeaba era tan impactante, tanto los compañeros que me rodeaban, sus historias, su vida personal, todas las medidas de seguridad, la rutina, cómo me trataban los profesionales que trabajaban allí. Bueno, era todo tan impactante que tuve la necesidad de ponerlo por escrito para poder asumirlo, yo creo, y para poder seguir viviendo allí aquel día a día. Y después, en siguientes ingresos, pues continué escribiendo, y al final pues me junté con un montón de documentos que pensé, bueno, ¿y yo ahora qué hago con esto? Y en un principio pensé, pues nada, lo tiro o lo quemo, porque realmente lo he escrito como desahogo mío, no sirve para nada, pero después releyéndolo dije, bueno, es que aquí he puesto también, bueno, pues todas mis ilusiones, mis pensamientos, mis esperanzas, mis avances, mis logros, qué es lo que a mí me ha servido para en algunos momentos conseguir estar un poco mejor. Y dije, bueno, quizás esto pueda servir de ayuda a otras personas que estén en circunstancias parecidas. Y con esa idea decidí publicarlo. Aunque bueno, realmente el libro tiene varios objetivos. Uno de ellos, desde luego, ha sido una finalidad terapéutica con respecto a mí, porque a mí me ha ayudado mucho personalmente a escribir este libro, porque en el libro he volcado todo mi dolor, mi rabia, mi frustración, todo lo malo, ¿no? Luego también me ha ayudado a conocerme mejor y a comprenderme y a aceptarme, porque ha sido un gran viaje por mí misma. Luego, como decía, el otro gran objetivo es tratar de ayudar a personas que, en primera persona, que lo estén pasando mal, brindándoles un poco de luz y de esperanza, porque el libro realmente, bueno, pues me dicen que es un canto a la vida, a la alegría, a la esperanza. También resulta de ayuda a familiares de usuarios de salud mental, porque muchas veces nos quieren ayudar, pero no tienen las herramientas o no saben cómo, no comprenden determinados comportamientos nuestros, y también resulta de mucha ayuda a los familiares. Otro objetivo que tiene es visibilizarnos en la sociedad, darnos voz, porque el tema de las enfermedades mentales, pues todos sabemos que es todavía un submundo muy desconocido, con muchos tabús, un gran estigma social, algo de lo que no se quiere hablar, que se rechaza, se tiene miedo, en fin, que yo he querido partir una lanza y dar voz a todos nosotros, y para que se nos entienda, se nos escuche y se nos tenga en cuenta. En tu
recibiste después de haber pasado por ellas? ¿Pensaste que te beneficiaban de alguna forma o qué pensaste? ¿Cómo? Perdona. Sí, ¿qué pensaste de las terapias que recibiste? ¿Pensabas que te beneficiaban de alguna forma, que eran adecuadas o qué pensaste? ¿Qué pensaste? Bueno, yo he pedido psicólogo de la Seguridad Social 2 veces en mi vida y los que lo hayan pedido ya saben cómo va el tema. La primera vez tardó casi un año la cita, con lo cual, pues evidentemente yo tras un intento de suicidio, pues no podía esperar un año, claro, en un año te puedes suicidar 200 millones de veces. Entonces yo no me queda más remedio que acudir siempre a psicólogos privados, lo cual, como ya sabemos, pues en España es muy difícil, porque ahora mismo pues parece que la salud mental es cosa de ricos, porque no está al alcance de todo el mundo. Existe una grandísima brecha social en España, de forma que solo tienes atención psicológica si te lo puedes permitir, si tienes recursos económicos, y si no, pues no tienes atención psicológica. Entonces yo por una parte bien, por otra mal, he podido pagarme terapia privada. Lo que ocurre es que, bueno, pues lo cierto es que no me ha servido mucho porque yo, pues, estaba muy mal, he tenido varios intentos de suicidio, tengo varios diagnósticos psiquiátricos, entonces no estaba muy receptiva a la terapia psicológica. Pero ahora llevo un tiempo que estoy también con psicólogo privado, me está aplicando la técnica EMDR, que bueno, está muy de moda ahora y es idónea para tratar sucesos traumáticos, y la verdad es que me está yendo muy bien, muy bien. Esta sí que me está funcionando, y bueno, lo estoy complementando con otro tipo de actividades que hago, como son el Qigong, que es un arte marcial parecido al Tai Chi, con movimientos muy lentos, pero que incluye movimiento de energía y meditación. Me está yendo fenomenal para el insomnio, la ansiedad, la angustia, me está yendo muy bien. Y también estoy recurriendo a la medicina alternativa. Estoy haciendo acupuntura, reflexología podal, es decir, que estoy haciendo pues he hecho una serie de cambios en mi vida, no solo la terapia. ¿Por alguna terapia especialmente dañina como la contención mecánica o el electroshock o alguna terapia de este tipo que pudieras considerar degradante de alguna manera? Sí, yo he sufrido tratos y terapias degradantes en los ingresos, en agudos, en varios hospitales. Para empezar, la contención mecánica, que en la mayor parte de las ocasiones no era necesaria porque yo no estaba agitada ni atentaba contra mí ni contra otras personas. Ha sido totalmente gratuita y arbitraria, y además durante un tiempo totalmente desorbitado. O sea, me han tenido contenida, atada durante días. Luego me han negado comida, agua, una manta cuando tenía frío. He recibido insultos verbales, he recibido contención química. En uno de mis últimos ingresos yo pedía por la noche un vaso de agua y una manta porque tenía frío y sed, y me ignoraban y solo entraban en la habitación para ponerme una inyección tras otra para que me callara. O sea, la sobremedicación para mí ha estado a la orden del día, y además he sufrido gravemente los efectos de la medicación. Por una parte, una medicación hacía que me cayera al suelo, con lo cual tengo los 2 meniscos de la rodilla rotos. Otra, el haloperidol me produjo unos efectos alérgicos impresionantes que por poco me muero. El año pasado sufrí hepatitis aguda por intoxicación medicamentosa del Depaquine, y estuve también a punto de morir. Como consecuencia de la hepatitis he engordado 30 kilos, con lo que eso supone para mi autoestima y cómo yo me veo, y bueno, lo estoy pasando fatal. En fin, y un largo etcétera. Es decir, a mí la medicación me ha arruinado la vida. Marta, que por lo que cuentas, parecería que aquello que te ha mantenido a flote y mantenido con vida es todo aquello que tú has sido capaz de buscar por tu propia cuenta, ¿no? Como que el sistema en sí, el sistema psiquiátrico en sí, no te ha funcionado, ¿no? ¿Hola?
Contaba Martín que lo que has conseguido para mantenerte a flote ha sido por tu propia cuenta, porque lo que es el sistema psiquiátrico te ha hundido, o sea, no te ha funcionado en absoluto. Sí, efectivamente, lo que es el sistema público a mí no me ha servido para absolutamente nada. También estuve un tiempo en hospital de día y tampoco me sirvió de nada porque terminaron ingresándome en agudos de otro hospital. En fin, he probado distintos recursos y no me ha servido de nada. Yo estoy saliendo ahora adelante gracias, en primer lugar, al apoyo de mi familia. En segundo lugar, a terapias privadas. Después a terapias alternativas, que también me estoy pagando yo. Y bueno, y a mi fuerza de voluntad y a las ganas de salir adelante. Pero lamentablemente la situación de la salud mental pública en nuestro país pues es descorazonadora. Hola, Abandonados a nuestra suerte. Hola Marta. Oye, darte la enhorabuena por todo y te quería preguntar, esto último que todo esto que nuestro compañero Carlos ha dicho, terapias, que yo lo que llamo son torturas, no son terapias, son torturas. Todas estas cosas que te han hecho en el psiquiátrico, ¿las cuentas en tu libro? Sí, las cuento, pero no cuento todas. Primero porque algunas me han sucedido después de haber publicado el libro. Y después porque, bueno, pues no he querido contar todos los detalles tal cual ocurrieron porque, bueno, pues he querido ser un poco prudente y no crear alarma social pensando en que quizás, bueno, las malas experiencias que yo he tenido, tanto en los ingresos como en urgencias, porque en urgencias me han torturado también, me las han hecho pasar canutas. Yo llevo bastante tiempo que tengo mis crisis, pero que me da mucho miedo de urgencias, porque me da miedo de cómo me tratan. Pero no he querido quitar a otras personas la posibilidad de ir a urgencias o a ingresarse de forma voluntaria, porque bueno, entiendo que no todas las experiencias pues son negativas. Hay personas a las que quizá les pueda ayudar y no he querido meterles miedo ni ponerlas en contra. Pero vamos, algunas cosas no he podido evitarlas y desde luego las cuento. El tema del programa es la obediencia indebida, es decir, cuando la gente obedece a órdenes que son inhumanas, que son injustas, sin embargo las obedece, como podría ser el caso del personal sanitario que te atendió a ti, ¿no? ¿Qué piensas que es la mentalidad de este personal, de esta gente, de estos enfermeros, estos médicos que proporcionan este trato a sus pacientes psiquiátricos? Pues yo lo he pensado muchas veces. Por una parte, pienso que a lo mejor hay personas, hay profesionales que quieren hacer bien su trabajo, pero que no disponen de los medios adecuados para hacerlo, por falta de personal, falta de medios, etcétera. Quiero pensar eso. Luego he visto que hay otros profesionales, principalmente auxiliares de enfermería, que no están formados en salud mental y tampoco tienen las características humanas que yo creo que debe tener una persona que trabaje en salud mental, como son empatía, confianza, humanidad, vocación, en fin, que no son aptos para tratar con seres humanos que están en esas circunstancias y que lo están pasando tan mal. Luego, creo que hay otras personas que, bueno, que están en ese trabajo porque no han encontrado otro. Y como digo, creo que debería ser un trabajo vocacional. Luego he pensado también si no será que están mal pagados y que por eso hacen su trabajo de mala manera. O que han llegado a vernos no como seres humanos, sino como objetos. Y que por eso no nos escuchan cuando decimos, oye, mira, pues tengo sed, es cuando llevas contenido un día, tengo sed, por favor, dame un vaso de agua. O estoy helado de frío, dame una manta. No nos escuchan, no nos ven como seres humanos. Por eso no se dan cuenta de que tenemos las mismas necesidades que un ser humano. Entonces nos inyectan para que nos callemos, o son muy comodones, porque cuando yo estoy contenida, por no quitarme la cuña y ponérmela para que haga pis, te ponen un pañal y te dejan ahí pues un tiempo indefinido con el pañal hasta que venga otro de otro turno y te lo cambie o no te lo cambie. Entonces, no sé si será un cúmulo de todo lo que he comentado. Marta, yo he pensado eso y no solo en el régimen está bien dicho, porque a veces parece un régimen, es el régimen psiquiátrico y
creo que esas malas praxis a veces es por... En mi teoría pienso que... No sé qué pensarás tú. Pienso que a veces es una mala praxis por gente que se lo toma como una ofensa personal y se está vengando de ti. Y no solo esa falta de profesionalidad pasa en el campo psiquiátrico, también pasa con la policía, pasa con jueces, fiscales. O sea, hay que decir que estamos inundados de una malas praxis por falta de profesionalidad, porque pienso yo, perdona, un momento, pienso yo, no te metas a esa profesión. O sea, que decir, es que esa profesión conlleva eso, amigo mío. O sea, si te lo vas a tomar como una ofensa personal, hay un montón de trabajos, no te metas a esto. No sé qué piensas tú, Marta. Sí, totalmente, es lo que comentaba, que yo creo que hay determinados trabajos que tienen que ser vocacionales, porque si no, no se están desarrollando bien y puedes hacer mucho daño a las personas, como son, por ejemplo, la educación. Los profesores yo creo que tienen que ser vocacionales, los médicos, pero muy en concreto todos los profesionales que giran en torno a la salud mental, porque estás tratando con personas que están en una situación muy delicada, que están pasando por un momento terrible de su vida y que tienes que tratar de una forma muy humana, muy empática y muy especial. Y como a una persona en una situación así la humilles, la insultes, la mediques sin razón, la sobremediques, la ates, es que te pueden hundir por completo la vida. Entonces hay que tener tanto cuidado que creo que no todo el mundo vale para tratarnos en esos momentos. No todo el mundo vale. Creo que hay que ser de una manera muy especial y que además tienen que estar muy bien formados, cosa que ahora mismo no están formados, no saben nada de salud mental, no saben cómo tratarnos, ni les importa, ni les interesa, ni se preocupan por formarse. ¿Tiene algo que decirte, creo? Sí, a mí me gustaría incidir un poco en lo que comentas, ¿no? Estas personas están formadas en algo que es muy concreto y muy específico, pero no es tanto la falta de lo que se les enseña, sino cómo se les enseña. Los especialistas, por ejemplo, en traumatología, todo lo que ven es trauma tal, ¿no? Los cardíacos, todo lo ven desde su propia especialización, ¿no? Y así, no solamente a nivel médico, sino también en otras profesiones. Entonces, ¿qué es lo que les falta a estos profesionales? Porque ellos sí que están instruidos, lo malo es que las matemáticas que se les aplica en la Facultad de Medicina, tanto para médicos como enfermeros y auxiliares, lo que les falta es la parte humanista. Lo estaba comentando con un compañero justamente hoy, esa falta de humanismo dentro de su propia especialidad. O sea, ellos saben lo que hay que hacer, simplemente que la parte humana se ha dejado de enseñar en las facultades. Bueno, yo creo que son las dos cosas, porque yo he encontrado también mucha falta de formación específica en enfermeros y enfermeras, porque no eran específicos de salud mental, porque los van rotando, los van cambiando. Entonces de repente meten una enfermera que será de yo que sé qué, pues de neumología o de cardiología, te la meten en salud mental, con lo cual no tiene ni puta idea. Y luego los auxiliares de enfermería, que son con los que realmente tienes el día a día y los que te atienden en todo, esos no están en absoluto formados en salud mental. Y luego, otro problema muy gordo es el tema que comentaba yo antes de la vocación, la falta de humanidad, falta de empatía y falta de vocación, que debería ser un trabajo totalmente vocacional. Bueno, ya muchísimas gracias por la entrevista, Marta. De verdad que ha sido un placer escucharla, nos ha dado mucho que pensar. Yo solo quisiera añadir, y aparte de agradecerte otra vez más, es que bueno, me ha hecho pensar todo lo que nos has explicado, en lo que escribió el psiquiatra Ronald Delaing hace ya muchos años, que al personal sanitario se le prohibía hablar con los pacientes, los pabellones psiquiátricos,
porque se decía que hablar con ellos o tratar con ellos era alimentar su paranoia o su esquizofrenia, ¿no? Como si fueran unos enfermos contagiosos que pudieran contagiar al personal sano, académico, entre comillas, y veo que por desgracia no se han hecho muchos progresos a través de todo lo que podemos ver de tu historia. Y, en fin, muchísimas gracias, Marta, por compartir tus experiencias con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por permitirme compartir mi experiencia y pasar este rato con vosotros. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Dios. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. I see trees of green, red roses too. I see them blue For me and you, I feel into myself. Está al final aquí. Yes, I think to myself, what a wonderful Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Y gracias por invitarme, Carlos, a participar en este maravilloso programa. Y me gustaría retomar un poco la última frase que le has comentado a nuestra entrevistada de hoy. Es curioso cómo lo que comentábamos, ¿no? Las matemáticas de una carrera tan humana como sería la medicina, ¿no? O la enfermería o los auxiliares. Es curioso, ¿no? Como en esta época los propios protocolos de sobre todo lo que sería atención domiciliaria nos están diciendo
que tenemos que aplicar lo que es la distancia social, la burbuja, ¿no? de relacionarse con la familia y tener un grupo estrecho de personas. Pero es curioso que justamente el año anterior o el día antes el protocolo era muy diferente, porque el protocolo invitaba, ¿no? Y nos decían: sal de casa, relaciónate, ¿no? Vete al teatro, vete al cine, ¿no? O sea, haz amigos hasta cierto punto, ¿no? Y es curioso cómo ese protocolo ha cambiado. Eso ha ocurrido en la ciencia en muchas ocasiones, ¿no? O sea, siempre que la ciencia se puede rebatir, ¿no? Hasta que hasta que la siguiente tesis no rebate la anterior, cuando ¿no? hay un cambio de paradigma, ¿no? Que se llama un cambio de paradigma. Y claro, a mí me gustaría plantear esto, ¿no? Y sobre todo a nuestros compañeros de prácticas, ¿han notado alguna diferencia entre la facultad antes del COVID y la facultad post-COVID a nivel de relaciones humanas, protocolos? A ver, yo en mi caso la verdad es que no he notado tanto cambio, pero porque yo ya sí que hice la carrera desde el principio online, a distancia. Entonces en ese caso no se ha notado tanto, pero sí que es verdad que con mi experiencia he podido ver que esa parte es bastante importante y que al hacerlo online, como ahora han tenido que hacer las universidades que eran presenciales, sí, pues se pierde una gran parte, a mi parecer, que es bastante importante. Y creo que luego se nota a nivel de que a veces cuando tú trabajas en grupo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que nacen nuevas ideas, cambias el foco de atención quizá en las cuestiones, y eso al trabajar online o a distancia es más difícil de conseguir. Se intenta, digamos, como plagiar esa forma de actuar, pero es muy difícil a través de una pantalla a veces esa comunicación como podemos tener aquí ahora mismo. Claro, en persona, sobre todo incluso en las relaciones humanas. Sí, hay una frase que destaco en uno de mis ensayos en el que digo: lo que son los algoritmos para los ordenadores son los protocolos para los humanos. ¿Realmente queremos ser robots y vivir de manera protocolizada casi casi todo? Bueno, yo personalmente no. El otro día, por ejemplo, cuando estamos en la asamblea hablando, salió el tema de lo que ha ido sucediendo a partir del contexto del COVID, ¿no? De cómo, digamos, se ha ido digitalizando las burocracias, se ha ido digitalizando, por ejemplo, las consultas médicas, de cómo la atención primaria pues cada vez funcionaba más, si no eran esenciales, pues por llamada o por videollamada y así. Y digamos de que se va acentuando, ¿no? Cada vez una distancia mayor pues tanto con los terapeutas, con los psicólogos, como con los médicos de atención primaria. Sí, todo esto también forma parte de burocracia, que hemos hablado también al principio del programa, estos famosos visitas audiovisuales, o que te tengas que conectar a un link para cualquier trámite y el link te manda a otra parte y luego una visita concertada y todo esto. Y bueno, ¿tú comenzaste la carrera con clases presenciales o con ya el audiovisual? Bueno, yo tuve la suerte de que de que terminé justo un año antes de que comenzase el tema de la pandemia. Entonces, pues he vivido pues todo lo que es la carrera. He vivido toda la carrera presencialmente y ahora pues pasé un año sin estudiar y el máster me matriculé sin online. Entonces, como que he vivido también un poco las dos experiencias. Sí. Y claro, o sea, yo estudiando el máster online, pues echo de menos muchísimas cosas que yo he vivido presencialmente en la universidad, ¿no? Claro. Pero también digo una cosa, o sea, lo que ha proporcionado, digamos, esta deriva online de mis estudios, también pues me ha permitido pues que, digamos, que a este máster, que en mi clase, pues hayan matriculado y apuntado a gente de fuera, ¿no? Gente que no podía ir presencialmente al máster. Claro. Entonces, por fortuna, o sea, de hecho, creo que me comentaba Martín el otro día que si se hubiese impartido presencialmente desde un comienzo, lo más seguro es que no se hubiese hecho, porque éramos tan poquitos de personas que podíamos ir presencialmente que no se podría celebrar, ¿no? Ya, claro, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero claro, o sea, estas tecnologías no han aparecido por culpa del COVID o a causa del COVID, depende de cómo lo queráis mirar, ¿no? Esas tecnologías existían, o sea, yo llevo haciendo teletrabajo desde hace ya 15, 20 años. Realmente
todo eso estaba. Y yo en muchas ocasiones ofrecía a los compañeros, ¿no?, hacer sesiones a través de las redes y tal, simplemente que se necesitó esa causa mayor para que esas herramientas que incluso eran rudimentarias se especializaran hasta ese extremo que estamos viviendo hoy en día, que casi todo se está convirtiendo. Incluso me tropecé con un anuncio hace un par de días en el cual de repente se veía una persona hablándole a una pared, otra persona hablándole a una maqueta, otra persona hablándole a una pelota, y en realidad la gente les miraba, ¿no? Y después el anuncio descubría que en realidad estaban hablando a través del móvil, a través de un videochat con un profesional de la salud. Y claro, o sea, de repente cambia todo ¿no? Dice, mira, estos locos y tal, ¿no? Cuando en realidad se les estaba atendiendo de manera telemática, ¿no? Y me pareció muy curioso el anuncio y sobre todo que estaban vendiendo un servicio humano, pero menos humano. O sea, sí, te pueden atender, pero por ejemplo, pero una mala definición de una cámara, por ejemplo, no permite ver bien la esclerótica o por ejemplo, el olor que emite el paciente. Y todo eso son pequeños datos que son importantes para una buena atención médica. Bueno, tenemos una llamada, creo. Ahora volvemos, Nadine, que tenemos una llamada. Tenemos una llamada importante también. Adelante. Obertament. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida. Quinta jornada. Hola, ¿te escuchamos? Hola. Hola. Ha colgado, me parece. No. Hola. Sí, ¿no nos escuchas? Quizás vale. a ver con quién estamos. No, el directo, ¿no? El problema del directo. Esperemos que mejor. A ver, saludale, a ver si está ahí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estás en línea? Hola. No entiendo por qué no, si estamos aquí. Hola, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, has venido a hablarnos de la quinta jornada de Parlem Obertament. Explícanos en qué consiste. Sí. Pues muchas gracias por darnos este espacio. De hecho, la cinquena jornada de Parlem Obertament a las plazas es una jornada que nace desde esta convicción de que si hablamos abiertamente de salud mental, pues será un modo también de ir construyendo una mirada distinta, una mirada libre de estigma. Y desde aquí ya hace unos años que algunas entidades del Distrito de Gracia de Barcelona pues nos hemos unido para generar este espacio de plaza, este espacio abierto donde participan diferentes personas expertas del mundo asociativo, del mundo de asociaciones en primera persona, del mundo de la sanidad, del mundo de lo social, del mundo universitario, y entre experto y experto también damos la posibilidad de generar espacios de micrófono abierto, en el sentido de que también pues ciudadanos y ciudadanas que han tenido sus vivencias, que tienen su manera de pensar o de reflexionar sobre la salud mental, también tengan un espacio para expresarse. ¿Sí? Y esta quinta jornada se celebrará este próximo martes, el 19 de octubre, de 5 a 7 de la tarde en la Plaza de la Virreina. Es una jornada que la hemos querido enfocar en poder mostrar cuáles son esas otras maneras, ¿sí?, de poder generar salud. Es una jornada que como subtítulo pues lleva, ¿no?, eso de digamos, el arte, el encuentro y la belleza como procesos transformadores, ¿no?, que nos pueden acompañar a una vida de plenitud, a un reencuentro. Y recuperar un poco la voz, ¿no? También. Sí. Bueno, siempre el arte es una gran terapia, ¿no? Es una terapia tradicional para las personas de sufrimiento mental, que sufrimos de sufrimiento mental. Mira, ¿sabes? Te estoy escuchando súper flojito. Sí, que hablaba que el arte es una gran terapia para el sufrimiento mental. Bueno, el arte es un lenguaje, ¿no? Y nos facilita la posibilidad de expresarnos emocionalmente y de comunicarnos emocionalmente con nosotros mismos y con el otro. Y desde ahí
pasa a ser una buena herramienta, ¿no? Para ir un poquito más allá de las creencias, más allá de los pensamientos y poder también hallar un punto de encuentro diferente. Y desde allí sí, el arte tiene un gran potencial. De hecho, habrá una de las charlas de una arteterapeuta. En el programa, digamos, habrán diferentes experiencias, ¿no? Que pasan desde la fotografía, que pasan desde la danza, que pasan desde el arte más plástico, que pasan desde el espectáculo, como puede ser también la participación de la Altra Festival. No sé si os apetece que os diga un poquito quién va a estar participando en esta jornada. Explícanos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, explícalo. Pues tendremos, así como introducción, tendremos al profesor de la Universidad de Barcelona, Antoni Talarn, que nos va a presentar así como 4 ideas sobre la relación entre la sociedad, el malestar y la creatividad. Luego tendremos con nosotros también a Manel Anoro, que es el director del Altra Festival, y nos va a explicar un poquito pues historias, retos y victorias de este gran proyecto del Altra Festival que está llevando a cabo en la ciudad de Barcelona, todo un movimiento, ¿no? de dar visibilidad a proyectos teatrales y de danza que están hechas por compañías, tanto profesionales como amateurs, que tienen esa peculiaridad de estar compuestas por personas que tienen una trayectoria con un diagnóstico y personas que no. También tendremos el Danzan Sense Etiquetas, que es un proyecto a través de la biodanza de la asociación Cuida la Vida, en el que voy a ser yo, Alba Álvarez, de esta asociación, que va a dar esta charla. Y también tendremos el proyecto de Llum sobre la Foscor, Descobrint Universos, de l'Ateneu Sant Cugatenc, en donde algunas de las personas que han formado parte de este proceso a través de la fotografía y que han hecho un magnífico trabajo van a estar también allí exponiendo su elaboración. Y, como decía, también tendremos una musicoterapeuta, Erika Tifatino, que es de la directora de Arte Mistra Barcelona, que es una asociación de arteterapeutas, también para explicarnos un poquito cómo se trabaja desde la musicoterapia. Y para finalizar tendremos del equipo clínico de intervención a domicilio del Hospital Clínico para explicarnos un poco el arte de la relación terapéutica. Y así cerraremos con todas estas distintas intervenciones, en las cuales también tendremos la posibilidad, los asistentes que quieren dar voz a su opinión y a su mirada, de poder tomar los espacios de micro abierto. Muy bien, pues me parece un programa muy interesante. ¿Todavía tendréis restricciones relacionadas con el COVID o algo así? Perdona, ¿me puedes volver a preguntar? Sí, que sí. no te oigo. Si todavía tendréis restricciones relacionadas con el COVID o de aforo. Bueno, como es una actividad, digamos, al aire libre, y una actividad, digamos, también acompañada por el distrito, sí que tendremos, y es una actividad en el espacio público, tendremos que regirnos a la normativa que esté actualmente vigente, que no sabemos porque este viernes va a haber un cambio de normativa. Así que, en principio, sí, si no hay cambios, pues las personas que asistan a esta jornada, que será en el aire abierto, a pesar de los pesares, pues tendrán que llevar la mascarilla. Bueno, pues... ¿Nos podrías recordar el día y la hora? Y así... Sí, vuelvo a repetir que es el martes 19 de octubre, de 5 a 7, en la Plaza de la Virreina. Bueno. Lo que sí que es importante es que si alguien quiere participar, pues se tendrá que inscribir. Se puede inscribir a través de un link que va a un formulario que tenemos colgado en la página de Facebook de Parlem Obertament, o también se puede enviar un correo a la Asociación Cuida la Vida pidiendo la participación, que el correo electrónico de la entidad es AFB de Barcelona
info.cuidalavida@gmail.com. Muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. Espero que todo el evento se desarrolle muy bien. Estoy seguro de que será así. Y hasta otra. Una vez más, muchas Pues gracias. muchísimas gracias a vosotros por el espacio. Muy bien. Gracias. Adiós. Gracias, Adiós. hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues todavía hay gente, Francés, no sé si quiere decir algo sobre el programa, sobre la obediencia. Vale. Principalmente supongo que lo habéis enfocado en lo que comentamos en la asamblea, sobre todo a nivel psiquiátrico, aunque a nivel, digamos, más de desobediencia civil también tenéis que haber dicho algo, ¿no, Carlos? Lo digo por quien haya sintonizado más tarde, que se ha ido hablando estas 2 horas. Sí, bueno, pues se ha hablado de muchas cosas. Se ha hablado de lo que es la obediencia, lo que puede llevar esta obediencia ciega o indebida a situaciones como las de Auschwitz, los campos de concentración, situaciones extremas, pero tampoco es cuestión de centrarse en algo tan tremendo, ¿no? Porque hay obediencias más pequeñas, a micro obediencias, niveles como el empresarial. Nacho ha estado hablando de esto, del estrés al que estuvo sometido como jefe de personal, o entendí que él tenía una colocación similar a esta, que tenía que comunicar los despidos a los empleados, lo que puede ser también las jerarquías en el mundo de las enfermedades psiquiátricas, y la entrevista con Marta ha hablado de esto. La entrevista con Marta Olivera ha hablado de esto y nos ha estado explicando todas sus experiencias, ¿no? De sus 19 ingresos. Que se puede hacer algo ante este panorama, o ya está todo más bien colocado y está muy asentado. Todo este panorama está muy asentado. Pero bueno, se trata justamente de ir cambiando, ¿no? De ir cambiando, lo que es un poco descorazonador que te encuentres con situaciones muy similares a las que describían, pues por ejemplo, Ronald Dell'Ank en sus libros hace 50 o 60 años. Claro, y también, también o sea, lo que comentábamos antes, ¿no? El propio, el gran show del miedo, ¿no? Que nos han, ¿no? Y ahora todos estos dealers del miedo, ¿no? Que intentan mantener esa tensión con el COVID, han hecho realmente, incluso que en el vecindario tengamos, no quiero decir tensiones, pero no, por ejemplo, dice no entres conmigo en el ascensor, ¿no? Por ejemplo, o de repente te llega un paquete de alguna de estas empresas que venden online, ¿no? Y de repente el vecino, pues no, como hay una doble puerta de seguridad, baja en sus chancletas y tal, y la vecina se pone histérica porque, o el vecino se pone histérico porque ha bajado sin mascarilla o tal, ¿no? Entonces dices, esas micro pérdidas de libertad, esas micro pérdidas de humanismo, ¿no? entre los propios vecinos, ¿no? Y se puede extrapolar casi a muchísimas actuaciones diarias que nosotros hemos perdido a nivel de libertad, entre comportamiento de personas, ¿no? Y yo pienso que eso también, simplemente que han ido como gota a gota llenando un vaso que casi sin darnos cuenta de repente está rebosando una cantidad de normativas y protocolos que realmente dan miedo. A mí lo que, aunque tengamos, ¿no? Lo del pseudo pasaporte COVID y tal, me da miedo las generaciones que han nacido en esta normalidad, en esta nueva normalidad, porque los peques yo pienso que se han comido un gran error de la historia. Sí, eso sin duda, crecer viendo normal que toda la gente lleve la cara tapada en todas partes, incluso tus seres queridos, y así, pues seguramente es un error de muchos. También uno se plantea si se ha aprovechado más de la cuenta para instaurar cosas con estas medidas sanitarias, porque es, sin duda, el COVID es grave, pero porque es más grave que otras enfermedades. ¿Qué pasa aquí? Que se ha vetado absolutamente todo por una sola enfermedad, cuando por otras, pues
han quedado como, no sé, queda como siempre hemos visto, que era más aceptable. Pero, por ejemplo, en la planta de alergología, ¿no? Este año no han tenido han dicho ni un 15% de pacientes, porque como la gente estaba acostumbrada a llevar mascarilla, se han expuesto menos al polen y han tenido menos reacciones de alergia, por ejemplo, ¿no? Pero lo que comentabas tú, ¿no? Había un meme que circulaba por los foros de los que hemos pasado por la Facultad de la Bata Blanca, que decía, si en alguna ocasión has querido estudiar medicina, dice, este es el momento. Solamente son 3 síntomas y una enfermedad. A mí me ha ido bien porque ahora subo cada día en la escalera, no cojo el ascensor y me va bien para hacer ejercicio, lo de no subir en los ascensores. Pero bueno, creo que antes no lo he dicho, pero toda la gente, ¿no? Tiene una opción de ser objetor. De hecho, a ver, yo estoy un poco en ese sentido, lo que voy a decir soy agnóstico, ¿no? O sea, en lo del aborto, por ejemplo, reconozco todo el derecho de la mujer a decidir por su cuerpo, pero también entiendo al profesional que no quiere hacer el aborto. O sea, que decir, estoy un poco en las dos partes, ¿no? Entonces estoy un poco así, ¿no? O sea, estoy un poco en tierra de nadie, ¿no? Pero más en tierra de las mujeres, pero quiero decir que hay una objeción, y no solo en la medicina, hay en muchos sitios, los soldados cuántas veces han desertado, ¿no? O sea, no estás de acuerdo al 100%. Con las órdenes. Claro, o sea, tenían la opción, ¿no? O sea, porque vas a cumplir ciegamente la orden, tienes que matar a esta gente cuando no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, creo que esa opción a veces parece que no existe y sí, siempre existe, ¿sabes? Sí, claro, siempre existe la opción a la resistencia a negarse a cumplir determinadas órdenes. Ya sabes lo que te juegas, ¿no? Sí, sí. Lo que te dispones. Lo que me parece que a mí que todo está cada vez más bien clasificado en el momento en que para mejorar en un trabajo el principal problema no es tu jefe sino son tus compañeros. Me parece que aquí la cosa ya ha dado una vuelta de tuerca que va un poco más allá de los planteamientos que teníamos hace unos años o décadas. Pero la rivalidad, sobre todo en España, ¿no? La rivalidad, ¿no? La envidia hacia el compañero que avanza y que tiene ideas y tal, está muy presente, ¿no? Hay una frase coloquial que dice, ¿no? Que la envidia nació en España, ¿no? Y claro, lo que dices tú en cuanto a los compañeros, ¿no? Hay otros países en los cuales, ¿no? La valía se compensaba. Aquí, por ejemplo, el sistema educativo intenta mantener a toda la clase al mismo ritmo que al último de la clase, ¿no? Entonces, son diferentes maneras y conceptos y maneras de afrontar un poco el gran reto que es el punto de inflexión de cambio de siglo que hemos tenido y sobre todo las nuevas tecnologías que vale, sí, pueden ser muy útiles, pero también estamos creando pequeños monstruos que están enseñando ahora muy tímidamente los dientes, pero que a lo mejor en el futuro las nuevas generaciones van a padecer, ¿no? Bueno, pues este ha sido un programa, pienso que muy interesante. Ya nos llega casi la hora de despedirnos. Y bueno, pues esperamos encontrarnos. Esperamos encontrarnos la semana que viene con otro gran tema, con otro coordinador. Ya no podréis abuchearme más la semana que viene. Y bueno, pues eso, pues hasta la semana que viene. Y como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros. Gracias, Carlos, por dejarme participar. Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. ¡Uh!